Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Feria Nocturna del Buceo, de 18 a 24 horas en Rivera y Propios, el mejor y más grande shopping al aire libre. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa con Nano Fole. Vamos a tener en instantes a una profesora de enfermedades infecciosas para hablar sobre los riesgos de dengue, zika, chikungunya, sobre todo ante la llegada inminente del verano. Pero antes recordemos que hoy es el gran día porque comienza el Black Friday de Arredo. Nuevamente en Uruguay, una de las fechas comerciales más importantes del mundo llega a Arredo. Hay cientos de productos con descuentos de hasta el 50% en todos los locales de Arredo. Además, tenés un 10% de descuento adicional con tus avis. Aprovecha hoy el Black Friday de Arredo. Bueno, lo decía Gerardo recién, es un placer recibirte. Zaida Arteta, experta en enfermedades infecciosas. Obviamente se viene el verano, viene el calor, se terminaron los fríos, empieza un poco esa sensación de temor de que zika, chikungunya, dengue otra vez empiezan a ser titular. ¿Cómo lo miras tú como experta en el tema? La llegada del verano, fronteras complicadas, si bien acá no hemos tenido algo dramático, estado de situación. Bueno, lo que sucede en la región es que hay cada vez más casos, hay cada vez más densidad de mosquito vector en los países linderos. El Aedes. Aedes aegypti, sí, y cada vez más casos. Y en realidad los tres virus se transmiten por el mismo mosquito, como toda en general la población ya sabe. Las medidas de prevención para eliminar la población de mosquitos, que también son difundidas, serían las más importantes, pero lo que vemos en la región es que hay muchos países, tenemos un compañero que viene justo de un seminario ahora de Paraguay, de la OPS, y que muchos países ya, por ejemplo, han como dejado de combatir a los mosquitos y han dicho, bueno, ya está, ¿no? Sí, como está ese ánimo, ¿no? Claro. Que en realidad no es lo que sucede en Uruguay, pero hay un aumento de casos en la región. Hay una expansión rápida del virus Zika que ha demorado muy poco en ir desde el norte de Brasil, de donde fue el primer brote, hasta a esparramarse como para abajo, sobre todo en Brasil. Y bueno, y entonces nosotros al tener el vector tenemos que estar alertas y podríamos esperar casos de cualquiera de las tres, tanto de dengue, que hubo casos autóctonos, como de Zika, como de chikungunya. ¿La expansión rápida del Zika indica algo? Indica que quizás tenga una característica biológica, esto lo dicen los virólogos, no lo digo yo, pero una característica biológica o una relación entre el vector y el virus que genera que ha sido más rápida la expansión en territorio que dengue, que tardó años en colonizar nuevamente todos los territorios en América Latina. Y bueno, tienen la característica importante de que son poco distinguibles desde el punto de vista clínico la sintomatología. Los síntomas. ¿Cuál es? Recordarla brevemente. Y bueno, básicamente son las tres enfermedades febriles, si bien en las tres pueden suceder infecciones asintomáticas, o sea que las personas no sienten nada o alguna cosa muy banal que ni siquiera la llevas a la consulta. Eso puede variar en ellas, en el porcentaje, pero puede haber casos asintomáticos. Eso complica mucho porque ¿cómo aíslo yo de los mosquitos a alguien que ni siquiera tiene síntomas? Puede haber casos muy sintomáticos o graves, ¿no? Sobre todo de dengue, y en general son infecciones agudas, en pocos días, de fiebre, de mucho malestar general, de dolor articular, dolor muscular. Como una gripe. Como una gripe, pero sin síntomas respiratorios. Claro. Eso es lo más importante. Esa es una... Sí, eso es muy importante. En general, es como el malestar general de una gripe, mucho dolor de cabeza, dolor articular, dolor de espalda, que la persona no tiene ganas de levantarse, que está como tirado, con fiebre, pero no tiene ni mucosidad, ni dolor de garganta, ni tos, sin síntomas respiratorios. Eso es muy importante porque cuando tiene síntomas respiratorios son los virus respiratorios como el de Sotelo. Bueno, claro. Bueno, ¿hubo diagnóstico? Pero por ahora... Tenemos diagnóstico, Sotelo. Virus respiratorio. Ahí está. Entonces... Pero por ahora... Bien. Acá nomás, en la zona de... claro. A respiratorio alto. Sí, alto. Ahí está. Muy bien.
No, y después lo que agregan, algunas de ellas, dengue tiene mucho dolor de cabeza, dolor retroorbitario, dolor como atrás de los ojos, mucha postración también. En general, chikungunya puede tener mucho dolor articular e inflamación articular. Las articulaciones se quedan más grandes y dolorosas. La persona del dolor que tiene en la espalda a veces describen, las poblaciones que lo han tenido, que no puede ni enderezarse, que queda como encorvado del dolor de espalda. Ahora, de todas estas enfermedades, te lo preguntaba Nano fuera de cámaras, la más grave es el dengue. Sí, la más grave es... Uno podría decir que la que tiene mayor gravedad es dengue porque puede dar muerte. Por las consecuencias. Claro. En general se producen o en personas que tienen alguna enfermedad de base o cuando viene vamos a decir, un brote por un segundo subtipo de dengue. ¿Se acuerdan que hay varios tipos? Que cuando uno tiene una vez dengue genera inmunidad para ese tipo, que puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4. Y cuando se reinfecta por otro tipo de dengue, ahí es donde es más probable que se produzcan complicaciones graves en dengue. O sea que en suma, cuando hay una epidemia o muchos brotes, etcétera, está relacionado el dengue con la mayor gravedad. También Zika tiene cierta gravedad, que no es de despreciar, porque si bien, ahí está, porque si bien en la persona adulta que se produce es muy banal, es fiebre, un poco de malestar, autolimitado, en realidad cuando en la mujer embarazada el virus pasa al bebé o al feto, puede dar microcefalia, eso está absolutamente demostrado ya, que se acuerdan que el año pasado había controversia estadística sobre esto. Eso está absolutamente demostrado y también está demostrado que puede dar, que se puede transmitir interpersonalmente por vía sexual, porque se ha encontrado el virus en semen en el varón y ha habido transmisiones en ese sentido. Entonces, si está instalado Zika, genera eso, ¿no? De las mujeres en edad de embarazarse o con deseo concepcional o mismo las embarazadas, están con todo ese tema, ¿no? No hay Zika autóctono, pero si hubiera... Y no es muy detectable, además. Se pueden detectar por exámenes de sangre, sí. Se puede hacer el diagnóstico por exámenes de sangre, a ver si la persona ya tuvo Zika o no. ¿Pero qué síntoma te lleva a hacer el examen de sangre? Bueno, si está con fiebre... No, si está con fiebre se puede hacer el examen para descartar o confirmar que sea Zika. O sea que una mujer embarazada debería tomar esa precaución. Si tiene un poco de fiebre, no tiene... hágase un examen de sangre. Bueno, independientemente de esto, las mujeres embarazadas que tienen fiebre siempre tienen que consultar. Primero porque la fiebre tiene un efecto muy deleterio en el feto. Puede causar hasta muerte fetal, la fiebre. O sea que una mujer embarazada con fiebre tiene que consultar. Al médico. Independientemente si tenemos Zika o no. Ahí está. Perfecto, bien. Pero sí, la forma sería poder descartar o confirmar si eso es un episodio de Zika. Y más allá de la mujer embarazada, está la que tiene deseo de embarazarse, ¿no? Entonces, en un lugar donde hay Zika, donde hay recomendaciones que dicen, bueno, vaya a vivir a otro lado, es muy difícil, ¿no? Entonces, cuidarse de no tener Zika o de que su compañero sexual o el que va a ser el padre cuando hay una planificación no vaya a tener Zika porque se puede transmitir por vía sexual. Entonces, toda esa complejidad de algo que es realmente grave, que es la microcefalia, porque tiene consecuencias muy graves para el niño. Zaida, pero eso en el periodo en el que la mujer está embarazada, es decir, si tuvo Zika, ¿al cabo de cuánto tiempo el virus desaparece? Claro, no, un mes. En realidad la viremia es corta y tiene que cursar la infección durante el embarazo. Claro. Sí, es un periodo corto, claro. El problema es que en estos países donde están los 3 virus circulando, es como en invierno con las infecciones respiratorias. Uno no sabe si fue el virus de la gripe, si fue adenovirus, si fue el virus... Es un virus respiratorio. Esto pasa un poco de esta manera también, ¿no? Cuando están los 3, esa cosa febril y no podemos diferenciarla, entonces tiene complicaciones. Realmente que sería ideal poder evitar casos autóctonos. Claro, el año pasado tuvimos casos de dengue, unos pocos podríamos decir, no llegó a ser una epidemia. Bueno, es un brote chico. Claro, ¿qué se puede esperar para este año? Nosotros, eso es como hacer mucha futurología, pero en realidad en Buenos Aires, por ejemplo, yo decía, hace años que existen casos autóctonos pensando en algo cercano, de un tamaño similar, ¿no?, al Uruguay, y que siempre hay un número de casos, decenas, centenas, pero queda ahí. No sucede lo que sucede en los países más tropicales, o que hay
brotes de miles y miles y miles, que era lo que podíamos calcular que podíamos haber tenido. Claro. Eso tiene que ver con muchas cosas, desde la temperatura, de la humedad, desde la densidad de los mosquitos, de la cantidad de casos. ¿Qué es densidad de población? Claro, ¿cuántos mosquitos hay? Perfecto. Ahí está. Desde el número de casos asintomáticos, porque los casos sintomáticos, que tienen fiebre y síntomas, uno puede aislarlos, poner mosquitero, etc. Pero si uno tiene muchos casos asintomáticos, esos no los puede aislar porque ni siquiera lo sabe. Claro. Entonces, de muchas cosas depende si va a haber muchos casos, pocos casos. Yo personalmente, que no soy experta en epidemiología, ¿no? Pero nos parece que puede haber pocos casos de vuelta. Es una posibilidad. O sea, se espera ¿Podemos convivir con dengue con pocos casos? Sí. ¿Podemos evitar casos autóctonos de chikungunya y zika? Y podemos. Es muy importante el control de los vectores, pero muy importante. El mosquito. Y sí, del mosquito. Que no haya criaderos de mosquitos es muy importante. Realmente en Uruguay le ha servido un poco, porque la densidad no es muy alta. Es importante cuántos hay. ¿Cuántos hay de esta especie? ¿Cuántos hay de otra especie? Digamos que a diferencia de otros países, en el Uruguay todavía vale la pena seguir luchando por erradicar o limitar la población de mosquitos. Por lo menos yo diría que erradicar quizás es muy ambicioso, pero por limitar la población de mosquitos sí vale la pena, y creo que es la estrategia del Ministerio y yo creo que es muy adecuada, porque de hecho dio resultado, porque pasa esto de que viene el invierno, baja la población, entonces nosotros tenemos esa posibilidad, no tenemos 35 grados todo el año. No, ni 35 millones de personas. Exacto. Entonces, esta estrategia de donde hay casos, descacharrizar, buscar los casos alrededor, tratar de aislarlos, tratar de bajar el número de mosquitos. Más de la mitad de la población concentrada también en unos pocos kilómetros cuadrados finalmente, ¿no? Sí, también. Porque puede haber muchos mosquitos Aedes aegypti en medio del campo y... Sí. Eso no afecta a nadie. Sí, y tenemos por ahora la capacidad de la respuesta del sistema de salud, de epidemiología. O sea, creo que esa estrategia dio resultado. Eso, no sabemos cuánto es que el brote fue chico por la estrategia o porque biológicamente... Fue chico, pero realmente esos mecanismos de control un poco contienen. Es muy sintomático que haya aparecido en una de las zonas del país. En la zona del país que tiene mayor densidad de población. Y sí, mayor densidad de población y que también tiene un poder adquisitivo que viaja mucho. Claro. Entonces, casos importados hay siempre, ¿no? Y va a seguir habiendo. Claro. Y cada vez más, como por esto que decíamos de que en la región hay cada vez más casos. Entonces, es de esperar, hay casos de chikungunya y zika importados, ¿no? Entonces, va a haber casos. El punto es poder detectarlos y estar alerta. Y esto de estar alerta es estar alerta con cierta mesura también. No tiene que ser una alerta... Sin pánico, decís tú. Con pánico, claro. Aquello de entrar 2 o 3 veces a las escuelas a poner repelente a los chiquilines. Claro. Todo eso, capaz que uno se va como para el otro lado, ¿no? Nosotros decíamos, la probabilidad de muerte, por ejemplo, o de que pase algo grave con un adolescente o con un niño en Uruguay es mucho más alta por un accidente de tránsito que por dengue. Sin embargo, le ponemos un pánico y una alerta. Las imágenes de los inspectores, del personal de la intendencia fumigando con las máscaras, los cañones que tiraban humo, era una imagen que te generaba la sensación de estar viviendo una película de cine catástrofe, ¿no? Puede ser, sí, pero bueno. Sí, no, hay que hacerlo. Claro, es que hay que tener como el criterio para tomarse las cosas como en serio, pero tampoco hacer una alarma de algo que no... Claro. Pregunta que se me ocurre respecto de la gente que viaja mucho. ¿Debería haber alguna medida especial en la frontera seca? Sobre todo con Brasil. Bueno, el problema de eso es que la medida sería el ingreso, tendría que ser, bueno, las personas que ingresan febriles, bueno, podría ser, si usted ingresa con fiebre, que ya se aísle, si no tiene síntomas respiratorios, eso es complejo en el verano también porque tendría que ser un dispositivo enorme. ¿No? Sí. Yo creo que la educación a la población, ¿no? De si usted tiene fiebre y viajó a un área donde hay epidemia, donde hay muchísimos casos, vaya al médico. Claro, que se establezcan, que consulte, que se establezcan las medidas de prevención y control y de diagnóstico, que hasta ahora, bueno, han dado resultado. Bueno, acá la gente me está sugiriendo remedios para la disfonía. ¿Caseros? Caseros, sí. No tienen remedios para el dengue, lamentablemente, pero vamos a hacer una pausa.
¿Con quién estamos dialogando, señor? Estamos dialogando con Zaida Arteta. Es una profesora agregada de enfermedades infecciosas que ya nos demostró que no hay que entrar en pánico, que hay que estar alerta. ¿Es un poco así? Algo así, sí, está bueno, bien. me mando yo la pausa porque no puede hablar, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa. Estamos en la tarde en casa con lo que queda de Sotelo y Zaida Arteta y volvemos en un rato. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Feria Nocturna del Buceo, de 18 a 24 horas en Rivera y Propios. El mejor y más grande shopping al aire libre.